lo que a mí me pasó fue una catarsis, porque cuando yo era niña, mi mamá nos hacía la ropa de la casa, y a mí me daba lata porque a mí me complicaba porque cuando eres adolescente, como que los jóvenes quieren vestir de marcas, tener jeans de marca, etcétera, y yo no tenía eso, porque mi mamá me hacía la ropa. Entonces a mí me daba un poco de vergüenza. Y en un momento de mi vida me sentí muy estúpida. Y dije, ¿cómo no voy a valorar esto que es único? Nadie más va a tener ese vestido más que yo. ¿Qué me importa la marca? Como que empecé a encontrar a la gente normada muy estúpida. Y ahí como que hice... Y decidí nunca más avergonzarme de mis raíces o de los recursos que uno pueda tener. Y desde ahí trabajo todo. Fue de un día estar vistiendo de negro con ropas de marcas muy normales a vestirme casi como un mantel caminando. Y eso lo empecé a incorporar rápidamente en el trabajo, en mi obra. Sí, al principio, si ven los primeros trabajos, son más gritones, son más violentos y más explícitos. Ahora son más, cada vez más como serenos, aunque igual tienen elementos. La mayoría de los temas los trabajo, claro, según lo que está sucediendo, pero no tan enfocado en, no sé, se habla de aborto, hagamos una serie de aborto. Tienen que ver más con experiencias personales, que hacen que llegue una primera imagen y que esa imagen después se transforme en una serie más concreta. Y como es autobiográfico, son temáticas que son cosas que a mí me molestan o que pienso respecto a lo demás y que conectan con el pensamiento colectivo de lo que está sucediendo. O sea, es aquí y ahora, en la posición de estoy, en Latinoamérica, en Chile, en esta ciudad, y esto es lo que sucede y esto es lo que me afecta. Lo veo más desde adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro, ¿se entiende? Bueno, la fotografía yo creo que relata una realidad a través de los cuerpos, los modelos no modelos que estoy fotografiando, que generalmente son personas que están en la misma sintonía de lo que, del discurso que yo tengo, no son modelos contratados, sino que son gente que también tiene el pensamiento respecto a lo que sucede en nuestra sociedad, con las discriminaciones sobre todo. Por lo tanto, terminan siendo retratos de personas que están haciendo activismo respecto a las temáticas que trato. O sea, los fotográficos sí se puede decir que están narrando una realidad. De hecho, o sea, por ejemplo, retraté a Hija de Perra, que ahora es un icono de la cultura popular under. Soy parte de ese no normado. Eh, Sentí discriminación en algún periodo de mi vida por pensar distinto, por verme distinta. Entonces, en realidad lo hago con mucho cariño, como dentro de personas que admiro. No estoy haciendo un llamado a la inclusión, porque en realidad no nos interesa incluirnos en la sociedad. Somos de la sociedad, pero no nos interesa llegar a ser como los demás. Queremos nuestro espacio, pero no interferirnos. Eso es lo que más bien practico en la imagen. Ah, yo creo que es latinoamericano. Porque, por ejemplo, siempre he querido eh, exponer y tener más cabida en Latinoamérica en sí. Pero mi trabajo, como es tan latino, a los otros latinos no les interesa. Entonces he tenido la oportunidad de exhibir mi trabajo más en Europa. Y se crea una reacción en las personas distintas, que no están mucho acostumbrados a ver y que también les produce como entre pudores y como un poco, tal vez, como lo ven distinto a, no sé cómo explicarlo. A ver, expuse en la Mansión de América Latina en París y eran dos salas con muchas fotos mías.
y la gente miraba como extraña, así como, ¡ay, mira! Y estaban como medio, como niños viendo los distintos elementos que habían. Después expuse en París en una galería más pequeña, eso fue anterior a lo de la mansión, y hay una serie fotográfica que es un poco pornográfica, religiosa, y tuvieron que poner una cortina encima. Entonces quien quisiera ver tenía que levantarlo. Que igual acá eso no pasa, porque acá cuando te censuran no va la muestra, no van las fotos. Pero ya al menos había una opción de si querías verlo o no. Y siento que llama la atención en otro tipo de culturas el trabajo por los elementos, por los cuerpos y por el color también. Porque si bien tú me dices, puedes ver la referencia a través de lo católico, mi trabajo tiene más referencia con lo doméstico, popular, como las dueñas de casa decoran sus espacios, como se usa en Latinoamérica hacer mini altares en cada espacio, que en Europa no, casi eso no se ve, es más higiénico, más minimal también, más útil, como práctico, ¿no? Acá no, porque acá yo me acuerdo de mi mamá que ella cosía hacía las cortinas o la funda del sillón cuando se echaba a perder, los manteles, y ella no estimaba mucho en decir esta es una tela para cortina, sino que si algo le gustaba, lo hacía. Entonces, es como ser como más auténtico, de tener que como defenderte con lo que tienes, con los recursos que tienes. Y de tu gusto que es personal y que el otro diga que es como de mal gusto. Eso. Generalmente trabajo textos con personas que no son conocidas. Me molesta acá en lo fotográfico que los teóricos deambulan por todo tipo de fotografía porque están siendo exitosos en ese momento. Pero no se piensa, como fotógrafo, ¿ese teórico realmente entiende mi obra o lo está haciendo porque no sabe decir que no y porque le interesa también como aparecer en eso? Entonces trabajo con gente joven. Diego Argote, por ejemplo, me hizo el texto, presentó mi libro Ni lágrimas ni culpa, luego hizo el texto curatorial de la exposición del Tarot Trans, y él fue mi alumno. Era una persona joven, egresada de fotografía, pero escribe muy bien. Um, Tengo amigos poetas que también le he seleccionado algunos poemas ya realizados. Y así, me gusta que los textos sean más poéticos que explicativos o tan duros. Porque cuando son muy teóricos también siento que no es muy fácil de verlo. Y que la imagen más transmita algo que estar teniendo que, como que entenderlo así. Trabajo harto con poesía, el tarot trans, los poemas los hizo una poetisa transgénero, activista. Entonces como con ese tipo de gente que ha tenido experiencias de vida que son fuertes, por lo tanto saben escribir desde eso, desde lo que yo necesito. No un teórico higienizado que no le ha pasado nunca nada y que te empieza a inventar cosas que no me representan. Me gusta que cada serie termine como en un producto que pueda pasar por manos, porque la exposición se ve lo que dura y luego se pierde y de repente por internet tampoco es lo mismo ver una obra. En cambio, realizarlo en este aparato, en este objeto tangible, con un diseño, un concepto, algo que tenga mucho que ver con sí, no solo un impreso, le da como otro valor también a quien lo pueda observar. Lo puedes tener ahí y consultarlo, puedes prestarlo, entonces creo que es más atractivo generar la obra en esos formatos que la exposición como tal, que es más fugaz también. El tarot trans que hice se puede leer porque respeta las cosas básicas como es una reinterpretación de un tarot, pero existen muchos tarot. Está el tarot de los gatos, el tarot del gato blanco, gato negro, el gato marsella, como que hay muchos tarot. La idea es que representen como lo mismo a forma universal. El mío es trans porque como que representa el más marginal, ¿cachai?
Y no quise trabajar con los textos que se unen siempre a los tarot, que son explicativos, quise hacerlo más poético, porque además la primera carta que hice, que fue la del mundo, que fue una casualidad, se la hice como retrato a Claudia Rodríguez, que es esta poetisa trans, activista, y yo le hice un retrato pensándolo de una forma más estética y que después me podría servir, y quería retratarla hace tiempo. Luego vi que se asemejaba mucho a algo, no sabía qué, y empecé a indagar y claro, tenía en mi subconsciente esa carta del mundo del tarot, y ahí dije, ya, puedo hacer un tarot con esto, sería interesante. Y le pedí a ella que hiciera los textos de cada carta, pero de una forma muy poética, sin pensar en racionalizar, sino que lo que ella le transmitía, esa imagen que yo le estaba enviando. Y así es como ella escribió. Me gusta que sea más poético todo, más que fluya, que no sea tan estructurado algo que se tenga que entender. Cuando comencé a crear como puestas en escenas, en dibujo, a escribir, yo estaba en el colegio, pero no sabía que la fotografía servía como medio expresivo para este tipo de cosas. Era un chiste hasta ese momento, como una diversión. Y luego intenté como perfeccionar un poco el dibujo, pero me fue muy mal porque no sé dibujar. No pude, tuve ramos de dibujo, pero no me sale bien. Y mientras estudiaba dibujo, que estaba dentro de la carrera de diseño, tuve un ramo de fotografía y ahí me interesé por ella como medio para plasmar todos estos bocetos o pre-ideas que lo plasmo primero en un papel y luego llego a la fotografía. Me es mucho más posible. Además, la idea de trabajar con modelos, con el cuerpo, en una fotografía es distinto de repente que en un dibujo o una pintura. Aunque si bien casi toda la estética que utilizo está basada más en los conceptos de composición de la pintura que de la misma fotografía. Fotográfico no tiene tanto en realidad. O sea, es una fotografía, pero si lo vemos como conceptos de composición o de luz, no es tan fotográfico. Es intencional, me gusta que sea un poco, si bien hay recargado, me gusta que sea más limpio, que los objetos en realidad enmarquen al personaje, más que confundir. He tenido alguna vez la intención de hacer un gran escenario con muchos elementos, pero también para eso uno requiere un galpón, un super estudio con cosas y mi forma de trabajar es bastante sencilla, más precaria. Trabajo aquí en mi departamento que es pequeño, entonces digamos que por una opción y también porque así es los recursos que tengo, el espacio se ve más reducido y los elementos también acotan más al personaje que hacer algo tan alegórico, tan bíblico. No siento que se mecaniza mucho, porque hay propósitos y objetivos a largo y corto plazo y uno se ve un poco forzado a responder en los tiempos determinados y en las temáticas. En cambio, cuando trabajo sola me doy el tiempo que merece ese trabajo ser realizado, no porque hay un fin de una exposición o que haya que rendirlo. Tomo el tiempo que necesita.